Nunca pensé que instalar una cámara en mi propio negocio me iba a cambiar la vida. La puse para vigilar, para protegerme, para atrapar a alguien en una mentira. Pero lo que esa cámara captó no fue lo que esperaba. No fue una traición, no fue un robo. Fue algo mucho más difícil de procesar, algo que me obligó a mirarme a mí mismo de una manera que nunca había querido hacer. Lo que están por escuchar es una narrativa inspirada en experiencias reales, compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas. Tengo una ferretería mediana en la colonia Escandón, aquí en la Ciudad de México. No es grande, pero tampoco chica. 42 años llevo trabajando en ella. Primero con mi padre, después yo solo, y ahora con 2 empleados de mostrador y un señor que viene 3 veces por semana a hacer la limpieza profunda del local. El negocio me ha dado para vivir bien, para educar a mis hijos, para llegar a los 62 años sin deberle nada a nadie. Eso, en este país, no es poco. El señor de la limpieza se llamaba Aurelio. Tenía como 58 años, moreno, de estatura mediana, siempre con una gorra azul marino que yo nunca le vi quitar. Llegaba los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana antes de que yo abriera. Dejaba todo impecable. Los estantes sin polvo, el piso brillando, los baños oliendo a limpio. Nunca faltó, nunca llegó tarde, nunca me pidió un adelanto. Llevaba casi 4 años trabajando conmigo. El problema empezó, como suelen empezar los problemas, con una sospecha pequeña que fui dejando crecer sin atenderla. Primero fue un desarmador que no encontré donde lo había dejado. Después, una caja de tornillos que apareció abierta cuando yo la recordaba sellada. Luego, uno de mis empleados del mostrador, un muchacho llamado Rodrigo que lleva 2 años conmigo, me dijo en voz baja que había visto a Aurelio revisando la caja registradora como si buscara algo. Eso fue suficiente para que la desconfianza empezara a echar raíces. No dormí bien esa semana. Me la pasé calculando. ¿Cuánto podría haberse llevado? ¿Sería dinero, herramienta, mercancía? Empecé a revisar inventarios, a comparar notas, a sacar cuentas que antes no sacaba. Y mientras más buscaba, más me convencía de que algo estaba mal. Así funciona la mente cuando ya decidió creer algo. Empieza a encontrar evidencia en todas partes, aunque no exista. Fue mi hija Renata quien me sugirió la cámara. Papá, si tienes la duda, pon una cámara. Así sabes con certeza y ya no te andas imaginando cosas. O lo atrapas y tomas acción, o compruebas que te estás amolando la cabeza por nada. Tenía razón. Fui a una tienda de electrónica en Periférico, compré una cámara pequeña, discreta, de esas que parecen un detector de humo. La instalé un martes en la tarde, apuntando hacia la zona de almacenamiento donde estaba la caja chica y las herramientas más caras. Le dije a nadie, ni a Rodrigo ni al otro empleado. Solo yo sabía. El miércoles llegué a las 9, como siempre, cuando Aurelio ya había terminado su jornada. Entré, saludé a los chicos, hice lo de todos los días. Por dentro estaba nervioso. Esa noche, en mi casa, me conecté desde el teléfono a la grabación del día. Y ahí fue donde todo cambió. La grabación empezaba a las 6:58 de la mañana. Aurelio llegó puntual, como siempre, con su gorra azul y su cubeta con los productos de limpieza. Abrió con la llave que yo le había dado años atrás, encendió las luces del almacén y empezó su rutina. Barrió, trapeó, limpió estantes. Yo lo veía hacer exactamente lo que se supone que debía hacer y me fui sintiendo un poco tonto por haberlo sospechado. Pero seguí viendo. A las 8:15, Aurelio terminó con la zona de almacenamiento y fue a buscar algo en su cubeta. Sacó un trapo limpio,
Fue hacia la esquina más alejada del almacén, detrás de una repisa alta donde se guardan los rollos de manguera, y se agachó. Ahí me detuve, rebobiné, volví a ver. Aurelio se agachó detrás de la repisa, y lo que hizo ahí atrás no fue robar nada, no fue abrir cajones ni revisar la caja chica. Lo que hizo fue sacar de su mochila algo envuelto en una bolsa de plástico, desenvolverlo con cuidado y colocarlo en el suelo frente a él. Era comida. Una torta envuelta en papel de estraza, un termo pequeño. Y junto a la torta, colocados con una precisión que me resultó extraña, 3 medicamentos en sus cajitas. Aurelio se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la repisa, y comió solo, en silencio, en ese rincón escondido de mi almacén. Comió despacio, sin prisa, como alguien que está descansando de algo muy pesado. Tomó sus pastillas con agua del termo, y después de unos minutos, con la cabeza recargada en la repisa, cerró los ojos. No se durmió, solo descansó. 5, quizás 7 minutos. Luego se levantó, recogió todo, guardó el envoltorio en su mochila con el mismo cuidado con el que lo había sacado y siguió trabajando. Yo me quedé viendo la pantalla del teléfono con algo apretado en el pecho que no sabía cómo nombrar. Al principio intenté convencerme de que no era para tanto, que comía en el almacén porque le daba flojera salir o porque quería aprovechar el tiempo. Pero había algo en esa imagen, algo en la manera en que Aurelio se había acomodado en ese rincón, como si fuera el único espacio en el mundo que era suyo por unos minutos, que no me dejaba pensar en otra cosa. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, el jueves, llegué más temprano, a las 8, cuando Aurelio todavía estaba terminando. Lo saludé como siempre, le pregunté cómo seguía. Él me dijo: bien, patrón, todo bien, con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Y yo lo miré diferente. Lo miré como no lo había mirado en 4 años. Le pregunté, sin pensar bien lo que iba a decir: Aurelio, ¿usted desayuna antes de venir? Él me miró un segundo, no con incomodidad, sino con una especie de cálculo rápido. Sí, patrón, algo sencillo. No dije nada más, pero sí seguí viendo las grabaciones. El viernes fue igual. La misma torta, el mismo termo, los mismos 3 medicamentos. Y esta vez, en el momento en que Aurelio abrió la cajita del primer medicamento, la cámara captó algo más. La etiqueta. Alcancé a leer, ampliando la imagen en el teléfono. Insulina. Yo no soy médico, pero sé lo que es la insulina. Mi hermana mayor tiene diabetes. Sé lo que significa inyectarse antes de comer. Sé lo que significa ese medicamento y lo que pasa cuando no tienes acceso a él. Eso me cambió el enfoque completamente. Empecé a atar cabos. Aurelio llegaba a las 7. Trabajaba solo en el almacén por 1h30 antes de que llegaran los empleados del mostrador, y en ese tiempo comía y se medicaba en un rincón escondido. ¿Por qué escondido? ¿Por qué no en la cocineta que tenemos al fondo, donde hay una mesita y un par de sillas? La respuesta más obvia y la más incómoda era que nunca le había dicho que podía usarla, nunca se la había ofrecido. 4 años llevaba el hombre trabajando para mí, y yo nunca le había dicho: siéntese a desayunar aquí si quiere, la cocina es de todos. La pregunta que me estaba haciendo sin querer hacérmela era: ¿qué tanto sabía yo de Aurelio, de su vida, de lo que cargaba? Y la respuesta honesta era: casi nada. Si te está resonando esta historia, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Siempre es un gusto saber quién nos acompaña. Empecé a preguntarle cosas. No de golpe, no de manera obvia, sino poco a poco, en los momentos en que coincidíamos en el almacén, o cuando él estaba terminando y yo llegaba.
Preguntas normales. ¿Cómo está su familia? ¿Vive lejos? ¿Cómo se viene hasta acá? Fui descubriendo, en esas conversaciones cortas a lo largo de semanas, que Aurelio no tenía una sola ferretería. Tenía 5 clientes. Empezaba a las 6 de la mañana en un taller mecánico en la Doctores. Llegaba a mí a las 7. Luego se iba a una oficina en Narvarte, después a un consultorio dental en la del Valle y terminaba en una carnicería en la Roma Norte. De lunes a sábado. Domingo descansaba, aunque descansaba relativo, porque los domingos cuidaba a su suegra, que tenía una fractura de cadera y no podía valerse sola. Tenía 2 hijos. El mayor estudiaba en la UNAM, turno vespertino, y en las mañanas trabajaba en un Oxxo. El menor estaba en la prepa. Su esposa hacía cortes de cabello a domicilio. Todo eso para sostener una familia en la Ciudad de México. Todo eso con diabetes, con insulina, comiendo una torta en el piso de mi almacén a las 8 de la mañana, porque era el único momento del día en que podía sentarse a comer con calma y a aplicarse el medicamento sin que nadie lo estuviera viendo. Cuando entendí todo eso, me senté solo en mi oficina y me quedé un rato sin hacer nada. Hay momentos en la vida en que te das cuenta de cuánto espacio ocupas en tu propia historia y cuánto espacio le dejas a los demás. Yo había construido un negocio exitoso, había criado a mis hijos, había llegado a los 62 años creyendo que era un hombre justo, que pagaba bien, que no explotaba a nadie. Y de repente, una cámara que puse para atrapar a un ladrón me estaba mostrando algo completamente diferente, me estaba mostrando a mí mismo. No había hecho nada malo, en sentido estricto. Pagaba a Aurelio lo acordado, siempre a tiempo. Le había dado una llave del local, señal de confianza. Pero tampoco había hecho nada más. 4 años, y nunca le había preguntado cómo estaba de salud. Nunca le había ofrecido la cocineta. Nunca le había dicho que podía tomarse 10 minutos para desayunar sin tener que esconderse. Lo había tratado como a una función, no como a una persona. Y lo peor, lo que más me pesó en ese rato que estuve sentado en mi oficina, es que la sospecha de que me estaba robando la había alimentado durante semanas sin ninguna prueba real. Un desarmador mal puesto, una caja abierta, el comentario de un muchacho de 22 años que quizás malinterpretó lo que vio. Con eso había sido suficiente para construir toda una narrativa de traición sobre un hombre que llevaba 4 años siendo puntual, responsable y honesto. Lo que me había robado no era Aurelio, era yo mismo, con mis propias suposiciones. No sé exactamente qué me hizo actuar. Quizás fue mi hermana, que lleva 20 años viviendo con diabetes y que sabe mejor que nadie lo que significa el costo de los medicamentos, las dietas, el cansancio constante. Quizás fue pensar en mi padre, que tuvo una ferretería y siempre decía que el negocio más importante de cualquier empresa es la gente. Quizás fue simplemente la imagen de Aurelio en ese rincón, comiendo solo, con la espalda en la repisa, descansando 5 minutos antes de seguir. El siguiente lunes llegué temprano. Compré en la panadería de la esquina una bolsa de pan dulce y 1 litro de leche. Calenté la leche en la cocineta, puse el pan en el mostrador y cuando llegó Aurelio a las 7 le dije: «Buenos días, Aurelio. Le dejé desayuno en la cocina. Póngase cómodo antes de empezar. No hay prisa». Él me miró. Hubo un silencio de unos 3 segundos que me pareció muy largo. «No se moleste, patrón. Yo ya desayuné». «No es molestia», le dije. «Y si ya desayunó, para otro día. La cocineta es para todos». Ya era hora de que se lo dijera. No hicimos más drama de eso. Él asintió, guardó su gorra por un momento como si no supiera dónde ponerla y dijo: «Gracias, patrón». Yo me fui a abrir el local, pero al día siguiente, Aurelio usó la cocineta.
Lo vi desde la puerta de mi oficina. Se sentó a la mesita, sacó su torta y su termo, y comió ahí, en lugar de en el rincón del almacén. Y sus medicamentos los tomó en la mesa, sin esconderse, con la misma naturalidad con que lo haría cualquier persona que se siente con derecho a estar donde está. Eso me alivió de una manera que no esperaba. Pasaron unos meses. Las cosas siguieron igual en superficie. Aurelio llegaba, limpiaba, se iba, yo abría, atendía, cerraba, pero algo había cambiado entre nosotros, aunque ninguno de los dos lo nombrara. Había más conversación. Él me preguntaba cómo seguía mi hija Renata, que una vez había pasado por el local y se habían conocido de vista. Yo le preguntaba cómo iba el hijo en la UNAM. Un viernes de octubre, Aurelio terminó más tarde de lo normal porque había una gotera en el techo del baño que le generó trabajo extra. Cuando iba a salir, lo llamé a mi oficina. «Siéntese un momento». Se sentó con esa cautela de quien no está seguro si lo que viene es bueno o malo. «Quiero hablarle de algo», le dije. «Lleva usted 4 años aquí, y yo nunca le he revisado el sueldo. Eso no está bien». «Patrón, yo no me quejo, ya lo sé. Por eso me lo está diciendo usted a mí, no yo a usted. Le voy a aumentar 200 pesos por jornada, y si hay meses en que el trabajo extra es mucho, se lo reconocemos aparte». Aurelio me miró fijamente. Por un momento pensé que iba a decir algo, pero solo apretó los labios y asintió varias veces, como cuando uno está procesando algo que no esperaba. «Muchas gracias», dijo al final. «De verdad». Y se fue. Yo me quedé sentado un rato más. No me sentía héroe. No me sentía generoso. Me sentía simplemente como alguien que había corregido algo que debió haber corregido antes. Eso es todo. Hay algo que me quedó dando vueltas mucho tiempo después de todo esto, y que creo que vale la pena decirlo con claridad. La cámara no me mostró un ladrón. Me mostró un espejo. Me mostró a un hombre que había construido su vida sobre valores que creía sólidos, la honestidad, el trabajo, la responsabilidad, pero que en el día a día había dejado de aplicarlos con las personas que más los necesitaban de él. No había robado a Aurelio, no lo había maltratado, pero tampoco lo había visto. Y hay una forma de no ver a las personas que es, a su manera, también una forma de faltarles el respeto. Muchos de nosotros llegamos a cierta edad creyendo que somos buenas personas porque no hemos hecho cosas malas. Y puede ser cierto, pero ser buena persona no es solo no hacer daño, también es preguntarte, de vez en cuando, ¿qué tanto espacio le estás dejando a los demás en tu vida, en tu negocio, en tu mundo cotidiano? Aurelio no me enseñó eso con palabras. Me lo enseñó comiendo solo en un rincón, con su gorra azul y su termo, sin quejarse de nada. Déjanos en los comentarios qué hubieras hecho tú en una situación así. ¿Habrías actuado diferente? ¿Has vivido algo parecido con alguien de tu trabajo o tu entorno? Nos encanta leer sus reflexiones. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela con esa persona. Lo de la cámara lo desmonté 3 semanas después de instalarlo. Ya no había razón para tenerla. Y nunca le dije a Aurelio que existió. No sé si fue lo correcto, no sé si debí haberle pedido perdón de frente por haberlo sospechado sin pruebas. Me lo he preguntado más de una vez. Pero hay cosas que uno carga en silencio, no porque sean secretos vergonzosos, sino porque a veces la deuda más importante no se salda con palabras, se salda con acciones, con mirar diferente, con hacer espacio donde antes no lo había. Aurelio sigue viniendo los lunes, miércoles y viernes, sigue llegando puntual, sigue dejando el piso brillando y los baños oliendo a limpio, y sigue desayunando en la cocineta, con su torta y su termo, ahora en la mesita, sin esconderse. Eso, para mí, lo dice todo.